Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Saraín y esto es Sariamiga Podcast y el día de hoy tenemos un episodio de verdad súper especial, un episodio bomba, sé que te vas a matar la risa, pero que también vas a aprender un montón. Y para ello he invitado a una amiga muy especial y quiero que la presentemos. Ella es Rubí Medina. Toma asiento, mujer. Ponte cómodo, vamos a ponernos Listo, cómodos, listo. ¿sí? Me encanta. Muchas gracias, Sari, por la invitación. Qué increíble poder estar en este podcast de Sari Momentos. Nada, me encanta. Gracias por la oportunidad. Wow, de verdad, yo sí quería invitar hace tiempo a Rubí porque de ¿Así? verdad, sí, porque de verdad Rubí es una amiga que aprecio bastante y sé que tiene una palabra para todos nosotros. Así que sí me gustaría, Rubí, que aparte de eso te puedas presentar un poco más, no sé, tu edad, estado civil, no sé. Dios mío, ¿qué está pasando? Dale. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Rubí Medina, tengo 23 años. Ya me arrepentí de decir Oh. eso ya. Nada, súper joven, súper feliz de todo lo que Dios está haciendo, lo que nos está enseñando, creo que como personas, como amigas, como iglesia. Emocionada por todo lo que estamos viviendo en este año de la Tierra Prometida y Yay. pues ya, mucho por contar, mucho por hablar y este es el espacio correcto para pasar un tiempo bomba. Así es. Justo yo estaba pensando, ¿no? En que, a ver, ¿qué puedo hablar con Rubí, ¿no? Y algo que yo puedo ver en Rubí siempre, cada vez que la veo, es ese como que llamado, propósito, o sea, ir por lo que Dios te ha llamado. Así que quiero hablar con Rubí sobre eso, sobre llamado, propósito y también de los enemigos que vienen en contra de ello, ¿no? Total. Sobre, justo se nos ocurrió pues este tema de las lentejas. O sea, los migajeros o lentejeros, O los cómo era? migajeros son ¿Por qué? Porque pues sabemos que hay una historia en la Biblia que habla sobre que pues habían dos hermanos y que pues uno vendió su primogenitura por un plato de lentejas, o sea, Ya, un llamado, algo especial que tenía por algo que era pasajero, ¿cierto? Entonces total. queremos hablar sobre eso. Y yo te quería hacer unas preguntas, Rubí, porque sabemos que hay engaños, ¿no? Con todo esto del tema del llamado, del propósito, y eso es lo que sabemos. O sea, sabemos que Dios nos ha llamado, que tenemos un propósito. En tu caso, ¿cómo fue que tú descubriste que tenías un sentido en esta vida, que no solamente tenías que existir? Claro, que no solamente llegué por casualidad, dices, Ajá. claro, ¿no? Y me encanta hablar de identidad, propósito, llamado. Creo que coincidimos mucho cuando dijimos, ya, que queremos hablar de esto y me Ujú. apasiona, primero decirlo por ese lado. Y cómo encontré el sentido o cómo me di cuenta de que quería vivir, porque creo que uno tiene que decidirlo, ¿no? Pero decidirlo no en base a simplemente cosas que pasan, sino a algo que te sucede y es Jesús en tu vida. Entonces creo que le encontré el sentido a los 12 cuando estaba empezando la adolescencia Ujú. y bueno, conocí a Jesús, Dios entró en mi vida a tallar, a hacer lo más importante, pero creo que tiene que haber un punto de quiebre y fue Sí. recién a los 14 cuando yo ya le llevaba tiempo preguntando a Dios cuál era mi llamado, cuál era mi propósito, o para qué estaba en este mundo, Ajá. porque tú no estás aquí por casualidad, Dios te creó con un propósito, para un propósito, y todo lo que tú estás viviendo, tú estás pasando, sea bueno o sea malo, tiene un propósito, ¿no? Ujú. Y Dios no va a dejar que eso sea en vano. Entonces, él me dijo, tenía 14, Ujú. imagínate, bueno, ahorita no se ve, yo estoy sentada, Chibolita. chibolita, claro, y tú y yo tenemos casi la misma edad de cristianas también. Sí. Entonces, si ahorita no lo ven, pero yo soy pequeña, entonces, imagínate a los 14 ya creo que era igual. Ella es Little B. Yo soy Little Bill, ya. Entonces, yo a los 14 era un centímetro menos nomás. Y recuerdo que Dios me llamó y me dijo como que em, tu propósito, tu llamado es hablarle a los jóvenes. Y yo Wow. decía, ¿qué?
si yo apenas soy un adolescente de 14 años y los jóvenes, o sea, jóvenes me ponía en mi mente como gente de 18, 19 años que estaba Claro, en la universidad, más más grandecito. grandes que yo. Entonces yo decía, ¿cómo a mi edad yo le voy a hablar a gente mayor que yo, más alta que yo? O sea, como que en todo aspecto mucho más realizada de lo que yo estaba en ese momento. Entonces me dijo, tu ministerio son los jóvenes, ¿no? Tu ministerio Wow. es Next. Y ahí entendí que tenía un llamado, una razón de ser y sabía de que cualquier cosa que yo pudiera estar pasando en mi adolescencia, porque uno sabe, de ahí hablaremos de ese tipo de cosas, era temporal porque mi llamado sí era eterno. Wow, Rubí, de verdad, qué bueno que de verdad Dios te habló en un momento tan preciso, ¿no? En tu adolescencia, tan crucial. Y de la misma manera creo que Dios sigue hablando a un montón de jóvenes, hay un montón de adolescentes que también Dios les habla cuál es su llamado, su propósito, pero también muchas veces hemos visto que lo cambian fácilmente por algo pasajero. ¿Tú por qué crees que es tan fácil para algunos jóvenes cambiar ese llamado, ese propósito por algo que de repente sus corazones quieren, ¿no? Como podríamos decir, ¿no? Que lo cambien por un plato de lentejas. Ish, me agarro de eso último, un plato de lentejas, ¿no? Creo que la historia de Jacob y Esaú no puede pasar Mm, desapercibida y tiene que calar en nuestro corazón para darnos cuenta de que Jacob y Esaú ambos tenían un llamado, ujú, un propósito, pero había un regalo especial que se había dado sobre Esaú y ese ujú, regalo no cambiaba porque Esaú fuera mejor o peor que ujú, su hermano, pero ese regalo estaba dado a él. Sin ujú, embargo, él agarró un regalo porque como o sea, es, ¿cómo se dice? Inmerecido, él ujú. tenía ese regalo, él lo menospreció y lo regaló, porque sí era de su propiedad, ¿no? Claro. Entonces, Dios a nosotros nos da regalos y los vamos menospreciando cuando los vendemos. Y como Esaú, preferimos un plato de lentejas al llamado que Dios nos ha dado. Entonces, muchos dicen, no, pero pobrecito Esaú, Ujú, pero no se dan cuenta que en realidad era bendecido, ¿no? ujú. Y tú eres bendecido, ¿no? Dios te ha dado un regalo que es ese propósito. Ahora, ¿por qué lo cambiamos? Porque te parece más atractivo el ahora, Ujú. lo pasajero, a lo eterno, a lo que es para siempre, al amor inagotable de Dios. Porque claro, las flores que te regaló el chico que te gusta, o los Uh, mensajes a medianoche, o las llamadas, o los reels, o los TikToks, son más notorios que lo que es el amor inagotable de Dios. mm, Dios desde el cielo te está gritando que te ama, pero tú no lo logras escuchar. wow, Claro, si viviéramos conscientes de eso día a día, claro. probablemente no cambiaríamos nuestro propósito por un plato de lentejas. Wow, qué fuerte, de verdad. Y es que es cierto, cuando tú conoces a Dios realmente y cuando conoces también la importancia, o sea, la magnitud, la grandeza de Dios y para lo que Él te ha llamado, creo que no sería tan fácil. Creo que Esaú no se dio cuenta de eso. No se dio cuenta de eso, no se dio cuenta del valor y fue que es por ello que lo cambió, ¿no? Pero tú, Rubí, ¿alguna vez has sentido que has cambiado un plato de lentejas por tu propósito, por algo que Dios te estaba llamando a hacer? Uy, ya me voy, ya. Creo que ya me toca irme a mi casa, amigo. Me van Hasta a aquí llamar. llegamos. Muchas gracias por su atención. De verdad, qué increíble poder contar con tu presencia. No, ya vamos en serio. Creo que todos, ¿no? Nadie Ujú, está exento de luchas, tentaciones o pruebas. Y creo que por más que uno sabe el llamado, no deja de ser fácil, no, no deja de ser sencillo. claro. El mismo, si vamos en esta línea, lo que vamos hablando, el mismo Jacob tuvo pruebas, ¿no? Porque él tenía un propósito, pero su nombre literalmente Mm. lo llamaba mentiroso, ladrón, usurpador, ¿no? El que hurta, Ujú. el engañador, entonces era como que constantemente le decían Wow. eso. Y ves Dios mismo cambiando ese nombre. Pero lo que voy Ujú, es que nosotros también tenemos etiquetas que poco a poco nos vamos poniendo nosotros mm, mismos o dejamos que otras personas nos ujú. pongan. Y hubo un momento en el que a mí me pasó, Wow. en el que empecé a creer que podía, ¿no? Cambiar mi llamado por un plato de lentejas, ¿no? O por algo tan simple, ¿no? En la adolescencia pasé por, quizás
siempre he tenido esta chispa para poder conversar, pero hoy por la gracia de Dios es el gozo que tengo, ¿no? Pero antes era simplemente chacota, como se le dice normalmente. Y siempre querían estar conmigo por las bromas que hacía. Entonces ya a mí me invitaban a todas las fiestas y a todos los cumpleaños, a todos los 15 años. Yo no me los podía perder. Como ahora, ¿no? No, ya, pero ahora son cristianos, ¿no? Claro, ya. claro. Entonces siempre me invitaban y para mí era una lucha porque yo decía, yo soy, o sea, tenía mis amigos, pues, ¿no? Entonces me invitaban y yo decía, yo tengo que estar ahí, ¿no? Lo de falla yo nunca he sido, eso ni, no existe, no, no existe eso en tu nunca, vocabulario. no, eso no existe en mi vocabulario. Entonces yo tenía que estar ahí y entonces me dejé poner una etiqueta de que yo también iba a donde mis amigos iban. Wow. Me dejé poner una etiqueta de Rubí es de esta forma, entonces Rubí para con nosotros y entonces Rubí hace lo que nosotros hacemos. Y entonces yo empecé a caer porque me puse etiquetas en mí misma que Dios no me había puesto. Porque Dios no me puso la etiqueta de agradar al mundo, sino de agradarlo a Él. Wow. Porque Dios no me puso la etiqueta a mí de vivir dependiente emocionalmente de mis amigos, sino vivir dependiente emocionalmente de Él. ¿Ves cómo cambian las cosas? Entonces, eso es lo que yo pude haber pasado en mi adolescencia con el tema de las amistades, con el tema de las fiestas, un poco el tema del alcohol, ¿no? Y luchas que para mí en su momento fueron muy difíciles, pero gracias a Dios puedo decir que fue algo temporal. Y aunque viví al límite, literalmente en la línea, así, creo que Dios pudo ser fiel y me hizo, ¿no? Volver, regresar y darme cuenta de que en realidad estaba simplemente viendo lo temporal, ¿no? Viendo el momento, el ahora. Claro, wow. Sí, justo a la hora que cuentas eso, me hace acordar, ¿no? Una vez que yo también, o sea, habiendo recibido un llamado, un propósito, que Dios había depositado, yo sabiendo que había depositado algo especial, también creo que el enemigo llegó a un punto de mi vida en el que también me atacó con eso, ¿no? En de repente algunas tentaciones, más que todo, por ejemplo, el tema en las chicas, muchas veces es un chico, ¿no? El que puede distraernos y eso. Y ahora que yo me veo a hoy en día, digo, wow, de verdad, Dios, me rescataste, o sea, de verdad, me rescataste de haber, de verdad, pisado fondo y tener Wow. mi vida arruinada por completo. Y creo que cuando tú te das cuenta de eso, o sea, ya habiendo pasado ese momento, ¿no? De verdad, te sientes tan agradecida con Dios. Yo me siento inmensamente agradecida. Digo, Dios, de verdad, has sido tan buena, de verdad que me rescataste y sigo haciéndole para lo que tú quieres que yo haga, ¿no? Como por ejemplo, el podcast, ¿no? El Sari Podcast. Y creo que así, ¿no? ¿Qué otras, por ejemplo, mentiras, Rubí, tú crees que el enemigo siembra en el corazones de los jóvenes para, apartarlos, ¿no? De lo que Dios quiere? Antes de responder eso, creo que me gustaría quizás compartir un poco el sentir, ¿no? De este podcast y sobre todo de este episodio y lo que está en el corazón de Sari y creo que también un poco en mi corazón y es el hecho de que mucha gente conoce a Dios desde muy pequeños o inclusive en su adolescencia, en su juventud y luego se apartan, ¿no? Creo que tú y yo hemos tenido amigos con los que empezamos esta bonita carrera y que ya no están, ¿no? Entonces, quizás responder cuáles son esas mentiras que atravesamos, pero está en nosotros decir si las creemos o no las creemos, ¿no? Decidir, ¿no? Y yo creo que una de ellas es yo creo que la más común, ¿no? Que quizás muchos no logran admitir, pero es cierto, y es el te vas a quedar sola, ¿no? Sí. O solo. Es ahora o nunca, ¿no? Justo te da bola ahora, tienes que aprovechar, ¿no? Sí, literal, ¿no? Literal ese momento. Y creo que eso, ¿no? Y la gran mentira de la identidad, ¿no? Como que no eres nadie, no eres hijo de nadie. Y mucho de eso. Creo que todo empieza desde la identidad. Claro, sí, porque cuando tú no sabes quién eres, pues no sabes ni a dónde vas, ni qué es lo que quieres, ni qué es lo que tienes en tus manos, ¿no? Claro. Y creo que eso a las finales, cuando tú empiezas a creer esas mentiras, o sea, poco a poquito te vas desviando, ¿no? A algo que quizás es mucho peor, o sea, y lo peor es que es sin darte cuenta, ¿no? Y empiezas a perder el sentido de tu vida, empiezas a sentirte mal, rechazado, y
a veces es como que decimos, no, pero sí, lo quiero ahora, ¿no? Lo Claro, convierto. o estaba orando tanto por esto, ¿no? O no sé, o me salió su nombre en la Biblia, ¿no? ¿No? El nombre más común, ¿no? Pedro, ¿no? Juan, Tira Juan. piedra encima, ¿no? No, y creo que enhorabuena cuando Dios, o sea, y Dios es tan misericordioso Sí, que llega en el momento justo, pero total. también yo creo que Dios es caballero. O sea, Ujú. Dios no te va a estar forzando a hacer algo que tú no quieres. Sí, Sin total. embargo, su amor siempre te va a alcanzar, ¿no? Lo Y creo. sí, definitivamente. Y Rubí, ¿tú crees que ha habido algún momento en tu vida en el que es como que casi arruinabas lo que Dios tenía para ti? O no sé, Uy. metiste la pata o dijiste, no, ya no sirvo para esto. ¿Cómo fue? Sí, sí, recuerdo que estaba igual de involucrada, quizá un poco Ujú, menos, pero estaba sirviéndole a Dios, ujú, em, estaba en diferentes áreas y recuerdo que estaba muy enfocada, ¿no? En lo ujú, que Dios me estaba mandando a hacer, estaba enfocada en Él y no sé cómo de pronto, y yo sé que no es de pronto, pero yo así lo recuerdo ujú, como mi testimonio. Y recuerdo que dejé poco a poco entrar esas pequeñas zorras, ¿no? A mm, dejar puertas abiertas, ¿no? Que el diablo fue usando para que yo de repente no me diera cuenta. Y es mm, por eso que me gusta lo que dice nuestro pastor Sergio, ¿no? Dice que no puedes mejorar lo que no puedes identificar. Entonces el wow, mayor error que cierto. podemos cometer como cristianos en nuestro caminar es no identificar lo que estamos dejando entrar a Ujú, nuestra vida, ¿no? Y ujú, no solamente lo que vemos, sino lo que escuchamos y a la gente que dejamos estar en nuestro entorno, ¿no? wow. Ya sea en nuestros estudios y aún en el ámbito laboral, ¿no? Tener mucho cuidado con quiénes Ujú, dejas entrar a tu vida, porque una cosa son compañeros y otra cosa son amigos y otra ujú, cosa son tu círculo cercano. claro. Entonces, sí, me Ujú, pasó una vez como te digo, estaba muy involucrada, estaba, pero con tantas cosas en la cabeza que ni por aquí ni cuenta cómo ujú, dejé entrar o dejé puertas abiertas. ujú. Y recuerdo que me equivoqué, tomé una mala decisión y justo al día siguiente, esto nunca lo he contado, la verdad, Especial es primicia para primicia, Sarea Viva Podcast. literal. Em, Solo lo saben mis pastores. Entonces, y al día siguiente a mí me tocaba servir. Ujú, Hacia, no me acuerdo, creo que era streaming ujú. o cámaras, no recuerdo. La Ya. cosa que en ese tiempo servíamos, ya van a saber hasta cuándo fue ya, pero No la delaten, no por me favor. delaten por... Solo den like y Pero comenten. servíamos en 4 turnos, ¿no? Ya. De corrido. Entonces yo me sentía muy mal, pero aún así llegué hasta el cuarto turno. Y recuerdo que en el cuarto, no recuerdo a qué red le tocó, pero el mensaje me caló mucho y hablaba Wow. acerca de que Dios era cordero y león, que Ujú, Dios era manso, humilde y rápido para ujú, perdonar, pero que también era protector, que ujú. también era un Dios celoso. Sí. Una palabra que a mí me gustó mucho, pero sobre todo me ayudó para saber que Dios me perdonaba Ujú, lo todo, me perdonaba completamente para olvidarse lo que yo había pasado, pero era un Dios también que ujú. odiaba el pecado. Así es. Entonces Dios quería lo mejor para mí. Ujú, Entonces me pasó en esa ujú. oportunidad, pero yo identifiqué qué fueron las cosas y fui Mm. cortándolas y decidí no poner a Dios otra vez en lo primero. Claro, y es que tú tienes que decidir, ¿no? O sea, Sí. decir hasta aquí, ¿no? Yo, por ejemplo, hubo una vez en la que también, o sea, así dije, no, yo voy a decidir seguir con esto o Ujú. ponerle un stop porque también, justo en ese tiempo yo escuchaba mucho sobre las consecuencias que no solamente tú vas a pasar, sino también tus generaciones, ¿no? Mm. Y yo veo a mis papás, ¿no? Cuando yo estoy, ahí me pasa algo, mis papás súper preocupados y yo digo, wow, cuando yo sea mamá, cuando tenga mi Ujú. familia, no me gustaría que mis hijos pasen cosas, consecuencias de mis malas decisiones. Wow. Y es que a veces creo que un joven
cuando es adolescente, cuando es chiquito, quizás no entiende mucho y piensa mucho en sí mismo, ¿no? Bueno, ya, si yo meto la pata, ya, pues yo asumo, ¿no? Pero en realidad no sabes la trascendencia espiritual y generacional que tiene cada decisión que tú tomas. Y es que debemos estar alertas con eso, es que cada decisión que tú tomas puede ser a favor o en contra de tus generaciones. Y yo creo que lo que nosotros queremos es bendecir a nuestros hijos, bendecir a nuestros nietos y cortar también maldiciones, porque creo que a veces somos como que los únicos cristianos en nuestra casa o los primeros cristianos en nuestra casa, y creo que es tiempo de que podamos cortar esas cosas y empezar a hacer las cosas diferentes para que Dios pueda traer cosas diferentes, también consecuencias diferentes y buenas a nuestras vidas, ¿no? Pero también creo que mencionas algo importante, ¿no? De que tú dices que pudiste identificar, ¿no?, esas cosas, pero también sé que probablemente hay personas que nos están escuchando que dicen, pero Saraí, yo ya metí la pata. Pero Rubí, yo ya me alejé demasiado de Dios, estoy súper lejos, acepté el plato de lentejas, ¿qué puedo hacer ahora? O sea, ¿tú qué crees qué es lo que le podría decir a esa persona, a ese joven o a ese adolescente que ya metió la pata, que no sabe qué hacer incluso en estos momentos, incluso si volver a Dios, porque a veces es como que ese incógnito, ¿no? De que me aceptará ¿Vuelvo o Dios, no vuelvo? vuelvo o no vuelvo, sigo o no sigo. Qué difícil me la pone. No, mentira. Arrepiento, mentira. Yo creo que Dios es el más interesado en poder tenerte en sus brazos otra vez, en que tú puedas volver a casa, en que tú puedas volver a la familia de fe que tú tienes, que es tu iglesia local, donde Dios te llamó, donde Dios te plantó, donde Dios te seleccionó. Porque tú puedes decir, ok, ya la fregué, ¿qué pasa? Pero Dios cuando te diseñó, cuando te creó, cuando te puso en el vientre de tu madre, sabía que harías grandes cosas, grandes hazañas, y te dio un nombre por una razón, pero también sabía que habrían veces en las que ibas a fallarle, pero aún así decidió mandar a su hijo a la cruz, a morir por ti, a que caiga cada gota de su sangre para que puedas tener una vida en abundancia en Cristo Jesús. Entonces, me gustaría poder también compartirle un versículo que lo leí esta semana y me gustó mucho, porque puedo decirte que te puede ayudar no solamente ahora, sino que creo que en tu caminar, siempre. Y está en Proverbios capítulo 6 del 20 al 21. Y dice, hijo mío, obedece los mandatos de tu padre y no descuides la instrucción de tu madre. Guarda siempre sus palabras en tu corazón. Átalas alrededor de tu cuello. Wow. Átalas, o sea, literal como que te lo pongas aquí, ¿no? O sea, para que lo lleves siempre. Entonces, Dios te ama, eso es un hecho. Jesús murió por ti, eso es un hecho. Eres perdonado, es un hecho. Eres bendecido, es un hecho. Pero el vivir en santidad, el vivir en pureza, eso lo decides tú, atando la palabra a ti. Wow, qué fuerte. Un facto, un facto. Esto sale en un reel. En un reel, un ok, reel ya de va. TikTok. Me gusta, me gusta. Verdad. Eso sí, vamos a subirlo. Porque, ya bueno, vamos a decirlo. Ya quería decir al último, pero ya se me escapó ¿Qué ahora. pasó? Cuéntanos, cuéntanos. Que hemos abierto un TikTok de Sari Amiga Podcast. O sea, tienen que seguirnos, gente. Ahí tienen que seguir Sari Amiga Podcast en TikTok. Solo voy a decir que ya te sigo. Ya te sigo, yo estoy ahí desde el día 1. Bueno, para los que sí me seguían por mi Instagram, pues Gracias. ahí salió la primicia. Gracias, Total. Rubí, por tu follow. Sí, no te preocupes. Yo siempre. Yo desde que me dieron el nombre, quiero decirlo, por favor. Yo he soñado por estar acá. ¿Es como dijiste al inicio? Ah, ya, lo puse en el libro de mis sueños del 2025. Wow. Sí, está bien. Los sueños se cumplen. Sí, amiga, sí. Milagros ocurren. Milagros ocurren en la casa de Dios. Ya pronto estarás en el mío. ¿Qué? Ah. Primicia. Ya me voy. Ya, Rubí. Rubí, algo que sí quería preguntarte ya para poder ir cerrando la idea y ir terminando. Ahora, ¿qué es lo que tú haces para proteger ese llamado? Porque creo que, o sea, sí, Satanás va a seguir atacando, siempre va a seguir ahí rodando, porque cuando hay un propósito grande, también hay una prueba grande. Pero ¿cómo haces tú para proteger ahora tu corazón, para proteger tu llamado, para proteger lo que Dios te ha llamado a hacer?
Yo le pongo candado, literal. Nada, mentira. No, son bromas, son bromas. Yo creo, tengo tres principios básicos. Ujú. Em, el primero, que es el reporte con mis pastores. Me reporto semanalmente cómo Ujú. estoy, cómo me va, ¿no? Cómo está cada área de mi vida, ¿no? Ya sea mi área familiar, mi área sentimental, mi área económica, y ponerme a cuentas, ¿no? Fuera de lo que yo hago con Dios de por sí en mi día a día, es, mi reporte es muy importante. Lo número dos sería tener una persona, quizás lo estoy diciendo en desorden, pero es como yo lo tengo más a la mano ahorita, y es el tener una persona fuera de mis líderes, que puede ser una amiga o si eres varón, un amigo, que sea, yo le puedo decir así como, no sé, como, yo le digo no sé, en mi término, mi backup, pero en realidad es como mi confidente, como Ujú. una persona Que que te hace me, ver tu punto ciego. y ya, total, o sea, como me hace ver mi punto ciego, me hace ver cosas que yo no veo, mis defectos, cómo yo me porto en público, qué estoy hablando, qué estoy Ujú. diciendo, cómo estoy reaccionando entre las cosas y sobre todo también qué es lo que yo estoy batallando, ¿no? Ujú. Porque es importante, porque creo que cuando tú tienes una batalla y es una batalla al segundo y sabes que tienes un amigo, una amiga que te puede dar la Ujú. mano, es increíble poder tener eso. Sí. Sí, Sí. sobre todo esa confianza que te puede dar esa Ujú. persona, ¿no? Y creo que eso es demasiado importante y ahí donde también viene, ¿no? La importancia de tener un círculo, o sea, amigos Sí. que amen igual a Cristo que tú y que te puedan decir, oye, date cuenta de esto, ¿no? Amiga, date Oye, cuenta. amiga, date Amiga, cuenta. date cuenta. Que te pueda decir, o que te pueda impulsar a más, ¿no? Sí. Oye, sí podrías estar haciendo estas cosas, ¿no? Ujú. Entonces, de verdad es demasiado importante, creo yo, no solamente reconocer tu propósito, amarlo, protegerlo, sino también buscar rodearte de personas que también Sí. amen y sigan los sueños de Dios, porque Ya. creo que de esa manera te enciendes más, ¿no? Cuando Sí, te estás cerca, fogueas. claro, estás como Toma. que cuando estás más cerca de personas que tienen tu misma visión, es cuando Sí. eso se alimenta más y cuando creo que se enciende un fuego especial en tu corazón, porque es algo como que lo Lo compartes con alguien, o compartes, sea, sí. y a la final creo que todos apuntamos a una misma Eso, visión. ahí quería ir. Y es que tener amigos que vayan en la misma dirección que tú, Ujú. ¿no? Donde te acompañes. Oye, tú vas para allá, yo también voy por allá porque tienes la misma visión Ujú. de vida, ¿no? Que es vivir para Dios, con Dios y vivir en comunidad, ¿no? En iglesia. Y el número tres, que creo que es fundamental, es orar, leer la Biblia y hacer devocional. Creo que estos Ujú. son los básicos Claro. en mi día a día que me ayudan a a no poner mi mirada en otras Ajá. cosas. Y es que a veces me dicen, ¿no? O me escriben, me dicen, Rubí, pero ¿cómo hago para dejar de pecar? ¿O cómo hago para Mm. dejar de caer en esto? Y a veces el enfoque que el diablo te quiere poner es que, y me lo dijo una Ujú. amiga muy cercana hace un tiempo cuando ella estaba pasando por una lucha, me dijo, es que yo siento que nunca voy a dejar este pecado. Wow. Yo siento que yo soy muy débil para esto a comparación de ti o de otras Ujú. personas. Y yo le dije, lo que tengo de santa, pues, lo tengo de pecadora, literalmente, porque soy igual que tú. La única diferencia es que cuando yo vivo mi día a día, no voy a decir qué día soy porque no sé cuándo va a salir esto, pero lo que decidí hoy es poner mi mirada en Dios y no poner Ujú. mi mirada en el Wow. mundo. Entonces, a veces la mentira más grande que el diablo les pone a los jóvenes, a las personas, es que se enfocan tanto en su pecado que no se dan cuenta que la Ujú. solución en realidad es poner la mirada en Cristo, Claro, ¿no? acercarse más. Acercarse más a Él. Inclusive Ujú. el mismo Pedro no se hubiera caído si no hubiera puesto su mirada un ratito en la tormenta y la hubiera puesto en Ujú. Jesús, Wow, ¿no? sí, O completamente. literal, y así muchas personas. Ujú. Y quiero también poder compartir em, esto de lo que tú decías, ¿no? Ujú. De los amigos. Y Ujú. esa experiencia que yo tuve cuando, bueno, me fui del país hace un año ya,
Y algo que puedo decirte, y esto ayuda un montón de verdad, yo no tenía ahí a mis pastores, no tenía a mis padres, no tenía amigos cristianos, ni iglesia había en donde estaba cristiana, había iglesia católica nomás. Oh. Saludamos a todos los católicos, que Dios los bendiga. Musulmanes, también tenía amigos musulmanes, Wow. un árabe creo. De todos los países, porque estábamos en España. Y recuerdo que algo que me ayudó fue tener una amiga a la cual yo le contaba ese tipo de cosas, ¿no? Inclusive antes de que me vaya, eh, una persona muy cercana a mí me oró, o sea, muchos oraron por mí, pero me gustó la oración de esta persona, ¿sabes por qué? Porque me abrazó y dijo, Señor, yo oro porque las tentaciones no sean más grandes que la fe que tú has puesto en Rubí. Wow. Y fue wow. Demasiado. Entonces, cuando yo estaba a punto de aceptar ir a una fiesta de ellos, yo decía, no, 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 porque mi llamado es más grande. Mi llamado es estar con Dios, mi llamado. Entonces yo me quedaba orando en las noches mientras ellos iban a las fiestas, porque yo decía, no, alguien tiene que orar, Wow. alguien tiene que orar. Y creo que tú te tienes que levantar en oración. Sí, sí, creo que eso es lo que debemos de hacer cuando a veces vienen las tentaciones, ¿no? Cuando estás súper seguro, así como Rubí, súper seguro de quién te ha llamado, de quién eres y de lo que has de lo que has sido llamado a hacer, ya es mucho más fácil poder llevar y poder enfrentar estas pruebas. Así que gracias, Rubí, gracias por compartirnos todo lo que has hablado el día de hoy. Yo he sido bendecida, no sé si tú, yo creo que sí. Así que si has sido bendecido, tienes que dejarle tu like, Deja tu like. tu comentario, tienes que compartirlo con alguien que yo sé que probablemente necesita escuchar esto. Así que, bueno, realmente espero que se pueda repetir muy pronto. Rubí, gracias por bendecirnos el día de hoy. Y no sé, ¿tienes unas palabras finales? Sí, muchas gracias a Sari, de verdad te considero una gran amiga, alguien a quien admiro y respeto mucho, gracias a todo el equipo que está detrás de esto, porque hacen posible esto cada semana y porque bendicen la vida de muchas personas, pero creo que si bendice la vida de uno, habrá valido la pena. Así es Así que suficiente. hasta la próxima. Así es, amigos. Bueno, ya nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio. Cuídense, Bye, bye. cuídense.